Ritsuka aún tenía que decidir sobre la naturaleza de su nuevo Servant, Sieg, pero no había duda de que estaba comenzando a desarrollar un cierto nivel de curiosidad. Por supuesto, cualquiera podía ver cuán diferente actuó Sieg con Jeanne hasta el punto de que Romani especuló que los dos pueden conocerse por sus leyendas. Por supuesto, no hubo datos sobre ninguna figura histórica con el nombre de Sieg que residiera en Francia. Realmente era un misterio. En cualquier caso, Ritsuka no era de los que dudaban de sus servants, y Sieg parecía completamente seguro de que la dirección hacia la que estaba guiando a todos los llevaría a todos al Dragon Slayer en esta ciudad. Ritsuka decidió contener su curiosidad y confiar en las intenciones de su servanta quien Jeanne y Mash ya estaban siguiendo. El Dragon Slayer debería estar justo allí en ese edificio, dijo Sieg, señalando una estructura en ruinas que se asemejaba a lo que alguna vez fue una ciudadela fortaleza de León. Sus cimientos de piedra estaban agrietados y carbonizados por el calor de un fuego. Los alrededores cercanos, nada más que ruinas. Jeanne asintió, avanzando a grandes zancadas mientras Ritsuka se tomaba un momento para recuperar el aliento con el apoyo de Mash. Tenemos que darnos prisa, advirtió Mash, con los labios fruncidos mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha en busca de señales de muertos vivientes o wyverns. Este lugar no es seguro para el maestro. Tienes razón, Mash, sonó el tono solemne de Romani con un pitido de la línea de transmisión de Chaldea. Numerosos enemigos han sido detectados alrededor de tu vecindad. Me gustaría ser más preciso, pero estoy haciendo todo lo que puedo por mi cuenta ya que las manos de Da Vinci están demasiado ocupadas monitoreando las cosas del lado del director. Solo ten cuidado y aléjate. Fuera de allí tan pronto como pueda. Entendido, respondió Ritsuka mientras empujaba a Mash de lado y ponía una fachada de valentía por su bien. Estaré bien. Necesito que estés allí con los demás para ayudarlos en caso de que algo suceda. Mash hizo ademán de protestar, pero Ritsuka también la golpeó con fingido vigor a pesar de su agotamiento. Estaré justo detrás de ti. Los labios de Mash se torcieron con evidente descontento y preocupación de que estaba poniendo a los demás antes que a sí mismo, pero ella asintió, mechones de su cabello rozaron su rostro y luego se los colocó detrás de la oreja mientras corría hacia adelante. Con Mash ya sin mirar, Ritsuka permitió que la fatiga de toda su carrera se filtrara, pero aún así se las arregló para mantenerse al día con su fuerza de voluntad. De pie directamente frente al edificio especificado, Jeanne respiró hondo, tomó una postura con las piernas y golpeó hacia abajo con el asta de la bandera, rompiendo el muro de piedra y creando una entrada. Mash habría aplaudido en cualquier otro momento. Pero desconfiaba de crear cualquier ruido que pudiera atraer enemigos, y derrumbarse en una pared no era la mejor idea en retrospectiva. Mash se tensó junto con todos los demás y, al menos, Jeanne parecía mortificada por un error tan descuidado. Lo siento, Jeanne volvió su atención a sus pies, cuando Mash comenzó a hacer un puchero, sus mejillas se sonrojaron antes de sacudirse porque no era el momento. Jeanne tosió en su mano. Démonos prisa, dijo antes de entrar en la ciudadela. La energía de un Servant ha sido detectada a partir de los escaneos, pero es muy débil, señaló Romani en su informe desde una transmisión. Dirígete a la izquierda en ese corredor, y debería haber una habitación en el extremo más alejado de un pasillo roto. Debería ser una mazmorra o una celda de detención. Todos asintieron a las instrucciones y siguieron adelante. Solo Sieg se retrasó un poco, ya que ya no era necesario que él liderara el camino, pero Ritsuka notó rastros de aprensión o ansiedad en las facciones de Sieg. Ritsuka realmente no sabía qué hacer con eso, pero no era algo en lo que pudiera pensar, ya que la mazmorra reveló una figura encadenada a la pared con esposas de hierro y tobilleras con peso. Se podían ver heridas y manchas de sangre seca. ¿Eres? La figura encadenada preguntó a todos con un gruñido. Sin embargo, su mirada estaba extrañamente enfocada en Sieg. Te lo explicaremos más tarde, pero vinimos a rescatarte, interrumpió Mash ansiosamente mientras se movía al lado de la figura y rompía las cadenas que sujetaban la figura a la pared con su fuerza como un demi-servant. Tenemos que irnos rápido antes de que lleguen demasiados enemigos. La figura tarareaba pensativa, con los hombros caídos, casi disculpándose, pero sin decir nada. Eres un Dragon Slayer, ¿verdad? Jeanne preguntó esperanzada mientras tanto. En la actualidad, su lado no tenía forma de lidiar con la fuerza pura y el poder mágico del dragón de Jeanne Alter. La respuesta inicial de la figura no defraudó. Ciertamente. Soy el asesino del dragón negro, Siegfried.
La figura no negó la afirmación y habló con una majestuosidad que no correspondía a su estado actual como prisionero en un calabozo. Es desafortunado, pero no puedo ir con todos ustedes. Mash se congeló, segundos después de quitar la última cadena que ataba a Siegfried a la pared. Jeanne se quedó atónita mientras Ritsuka contuvo el aliento después de darse cuenta. Lo siento, pero llegaste demasiado tarde, la figura negó con la cabeza con calma y reveló el verdadero alcance de sus heridas. Esto ya es el final para mí. Mash hizo una mueca con un siseo, no es que Ritsuka reaccionara mejor. Siegfried reveló un agujero en su pecho cubierto por su armadura, y el hecho de que su origen espiritual estaba dañado y goteaba energía mágica. Debido al ataque de Saber Alter y la pérdida de dos servants, Jeanne Alter y Caster Gilles no se arriesgaron y le dieron una mano dura a Siegfried. Apenas se aferraba a la materialización tal como era. Manchas de sangre seca y moretones oscuros dieron paso a revelar su estado ideal, pero el hombre no mostró ni un gramo de dolor. Jeanne frunció el ceño y se arrodilló al lado de Siegfried, inmediatamente intentó medidas curativas, pero tropezó con otro problema angustioso. Zarcillos de energía mágica verde chisporrotearon y repelieron el toque de Jeanne, para su consternación. Está maldito, Jeanne se mordió los labios. Siegfried simplemente asintió, pero se sorprendió un poco cuando Sieg se acercó. Envolviendo el brazo de Siegfried alrededor de sus hombros, Sieg levantó a Siegfried. Maldito o no, salgamos de aquí primero, sugirió Sieg, sin atreverse a encontrar la mirada de Siegfried a pesar de saber que Siegfried lo estaba analizando. Correcto, Ritsuka se apresuró a subir a bordo. No tiene sentido insistir en las cosas aquí, Jeanne. Ritsuka señaló tímidamente la pared cercana, lo que provocó que Jeanne entendiera y, posteriormente, derribara otra pared con su encuesta de bandera en lugar de usar el escudo de Mash. Habría tomado demasiado tiempo regresar por donde vinieron. Jeanne y Mash corrieron adelante acompañados por Ritsuka, asegurándose de mantener a raya a los hostiles mientras Sieg ayudaba a Siegfried a salir de la mazmorra. Siegfried fruncía el ceño, su mirada fijada en una línea dura mientras Sieg simplemente guardaba silencio. Dando un paso a la vez, Sieg estaba decidido a salvar a Siegfried a pesar de lo sombrío que era el panorama. Mientras tanto, la persona en cuestión había llegado a un descubrimiento. Mi corazón late dentro de ti, murmuró Siegfried, sin andarse con rodeos y provocando que Sieg se pusiera rígido. ¿Nos hemos conocido? Por lo menos, no tengo ningún recuerdo de ello en la memoria de mi vida. Si no, entonces para poseer mi corazón, debo haberlo dado yo mismo en otra convocatoria. Una sonrisa melancólica apareció en las facciones de Sieg. Mi nombre es Sieg, presentó Sieg con un gruñido, poniendo más fuerza en sus pasos para sacar a Siegfried del peligro mucho más rápido. Me salvaste una vez, y no tengo una forma real de pagarte por lo que hiciste, pero no miraré y simplemente te dejaré morir. Siegfried no dijo nada por un momento, pero sus labios se torcieron hacia arriba. Mirándote ahora, siento como si la vida que dijiste que salvé no fuera en vano. Siegfried apoyó el peso en las piernas y estiró el cuello para mirar a Sieg a los ojos. Sabía que había un propósito en su convocatoria a esta tierra. Algún poder superior le otorgaba significado a su existencia aquí y, de hecho, podía sentir la presencia de su antiguo némesis. Esto hizo que le resultara aún más difícil dejarlo pasar cuando lo necesitaban, pero ahora, te dejaré a Fafnir, dijo Siegfried con toda fe. Sieg abrió los ojos alarmado. ¿Cómo puedo? Deberías saber a lo que me refiero, interrumpió Siegfried. El corazón de dragones late dentro de ti, Caster. Sieg cerró la boca, los pensamientos desenfrenados se reflejaron en la turbulencia dentro de sus ojos. ¿Te falta confianza? Siegfried se dio cuenta rápidamente. ¿No crees que puedes aprovechar tanta fuerza por tu cuenta, o que puedes aprovecharla al máximo? Yo también fui una vez igual en mi búsqueda para derrotar al malvado dragón. ¿Un héroe? Yo no era más que un hombre aterrorizado de lo que iba a enfrentar. Fue prácticamente un milagro que lo conseguí, pero el truco es seguir caminando hacia adelante. Sieg hizo ademán de responder, expresión conflictiva, incluso dudosa, pero algo más distrajo su atención y la de Siegfried del tema. El ejército francés. ¡Ah! ¡Corre! Los dos miraron hacia arriba para ver una manada de wyverns chocando contra una unidad de soldados blindados, sus dientes agarrando cabezas y extremidades antes de arrancarlos en chorros de color rojo. Los afortunados que sobrevivieron al ataque de los wyverns fueron rodeados y eliminados por místicos no muertos.
Jeanne parecía horrorizada y abatida, sus ojos se humedecieron al reconocer los rostros de los soldados que, al menos para ella, había visto y con los que se había reído hace menos de unos días antes de su muerte. Jeanne trató de ayudar, ahuyentando a los wyverns mientras Mash hacía retroceder a los no muertos, pero Jeanne recibió ataques detrás de ella, obligándola a repeler las lanzas y las cuchillas afiladas. Una roca pudo atravesar su guardia y rozar la parte posterior de su cabeza, formándose una pequeña roncha y, sin embargo, no pudo tomar represalias. Bruja. Mataste a mi madre. Déjanos en paz. Camaradas. Yo un bastión, siempre hablando de su familia en casa. Tú causaste todo esto y quemaste mi ciudad natal. Amigos. Valiente Jules que había recibido una puñalada por ella. No has hecho lo suficiente. Todos la miraban con tanto odio y pena que era más real que cualquier ataque físico. Ella se marchitó, muriendo por dentro pero manteniéndose fuerte para siempre. Por eso no quería encontrarse cara a cara con nadie que conociera en esta era. Mash intervino para detener a los soldados e incapacitarlos antes de que las cosas empeoraran, pero ella también fue detenida. Espera. Está bien. Jeanne gritó desanimada al alcance del oído del ejército francés que la miraba con incredulidad. No les hagas daño. Ya han pasado por suficiente dolor. Mash usó su escudo para hacer retroceder a un grupo de soldados y se dirigió al lado de Jeanne. Tampoco podemos dejar que sigan atacándonos, frunció los labios antes de mirar al cielo y luego a la distancia, con las pupilas dilatadas. También están los wyverns y los no muertos. Jeanne, Mash. Ritsuka gritó una orden. Sal de ahí. Pero los soldados, Jeanne hizo una mueca de dolor, mirando a todos los wyverns y no muertos restantes. Lo sé, pero al menos, encuentra un lugar donde no tengas que cuidarte las espaldas. Ritsuka aconsejó con un gruñido. No hay tiempo, Mash sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Vienen de nuevo. Jeanne observó el descenso de los wyverns del cielo y la convergencia de los no muertos en Lyon, sin importarle más las piedras que caían sobre ella, o las armas que estaban destinadas a matar. Bruja. Hereje. Señorita Jeanne. Mash gritó alarmado por la inacción de Jeanne. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La sangre corría por la frente de Jeanne, cortes y rasguños aparecieron sobre su armadura que, afortunadamente, ningún arma había podido atravesar. ¿Es esto suficiente para satisfacer su dolor, mis camaradas? Los labios de Jeanne temblaron, pero no hubo respuesta en el silencio atónito. Jeanne endureció su corazón, una súplica sincera y un deseo brotando de lo más profundo de ella. No importa el tiempo. No importa las circunstancias. Sostuvo su estandarte en alto como muchas veces antes, poniendo fuerza en sus brazos donde no la había y mostrando preocupación donde la había. Esa forma reflejada en la luz sagrada de la energía emitida por su figura robusta fue grabada en los corazones del ejército francés hace mucho tiempo, invitándolos a luchar y mantener la fe contra viento y marea. Ondearé esta bandera siempre quieta. Nuestro santo, nuestro orgullo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro coraje. Nuestro símbolo. La Pucelle. Para los camaradas que están detrás de mí. Una espada resonó desde lejos, las lágrimas corrían por el rostro del mariscal Gilles, líder del ejército francés. Su cuerpo se derrumbó sobre sus rodillas, un sollozo atravesó su pecho mientras una barrera blanca parecía cubrir todo Lyon, haciendo retroceder a los no muertos y a los wyverns por igual. Señor, concédeles la misericordia de tu gracia, tu valor, tu coraje y tu bondadoso corazón. Jeanne levantó su bandera en alto, ondeando en los vientos de su fe. Protégelos, tu pueblo. Mis camaradas Luminosité Eternelle. Una melodía pareció sonar, curando heridas y levantando el ánimo, y por un momento, nada más pareció existir excepto la luz de la santa y su noble fantasma alejando todo daño. Es Jeanne. Es ella. Nuestra luz. Esa bruja es falsa. Nosotros, ¿qué hemos hecho? La unidad de soldados del ejército francés murmuró en susurros bajos que no se escucharon cuando Jeanne se tambaleó por la tensión. Jeanne, tenemos que irnos, advirtió Ritsuka, haciendo una mueca ante la pérdida de energía mágica de su contrato temporal con Jeanne. No puedes mantener esto en un área tan grande por mucho tiempo. El noble fantasma de Jeanne estaba esparcido por toda la ciudad, los wyverns y los no muertos lo golpeaban implacablemente. Esto no fue una solución, ya que solo sirvió para retrasar. Los rasgos de Jeanne se entristecieron cuando pensó en los soldados detrás de ella.
Pero, tengo unas pocas horas como máximo antes de que mi origen espiritual se rompa por completo, interrumpió Siegfried, seguido por Sieg. Más allá de ese tiempo, realmente no seré de mucha utilidad para todos ustedes, pero antes de eso, déjenme hacer al menos esto. Siegfried analizó la situación mientras se apartaba de Sieg y se ponía de pie. Su espalda estaba recta, su comportamiento valiente frente a sus circunstancias. Los Wyverns son una subcategoría de los dragones, se materializó una espada en las manos de Siegfried, Balmung. Mi espada traerá su crepúsculo. Déjame a mí la seguridad de este ejército y sigue adelante. Jeanne dudó, abriendo y cerrando la boca mientras trataba de convencer a Siegfried de que reconsiderara y viera si podían hacer algo para ayudarlo a recuperarse en el campamento, pero Siegfried podía ver cuánto significaba este ejército para Jeanne. Esto en sí mismo fue suficiente. Él sonrió tranquilizadoramente. Las manos de Siegfried agarraron con fuerza su espada, una torre de energía mágica perforando las nubes en lo alto y cancelando el noble fantasma de Jeanne desde adentro. La horda de Wyverns y muertos vivientes cargando. Hacer algo por su propia voluntad por el bien de otro era un deseo que siempre había tenido en gran estima. Esto fue por su propia voluntad, su propio deseo como aliado de la justicia. Santo compasivo de esta tierra, por favor, deja la seguridad de tus camaradas a este héroe indigno, persuadió por última vez. Jeanne estaba en conflicto, pero la resolución en los ojos de Siegfried la conmovió. Eres un héroe digno de tu leyenda. Mi gratitud, se inclinó. ¿Simplemente vamos a dejarlo? Ditsuka sonaba incrédula, pero Mash pronto puso una mano en su hombro y sacudió la cabeza. El señor Siegfried se ha resuelto por sí mismo. No deberíamos desperdiciar sus esfuerzos. Ditsuka apretó los dientes, pero sabía que Mash tenía razón y permitió que se lo llevara para seguir a Jeanne, quien no se atrevía a permanecer en el centro de atención del ejército francés por mucho más tiempo. De esta manera, perdió la oportunidad de ver el efecto que acababa de tener en ellos. Sieg fue el último en seguir a Ritsuka y los demás, no dispuesto a dejar a Siegfried solo. Vete, dijo Siegfried. Este no es tu lugar para caer. Sieg y Siegfried compartieron una mirada que solo ellos parecieron entender antes de que Sieg cediera de mala gana y el héroe del Nibelungen les dijera a todos que viajen bien. Siegfried dirigió su atención al enemigo, lo último de su energía mágica almacenada en su espíritu origen se canalizó hacia la joya de su espada para un ataque final. Gracias, Sieg inclinó la cabeza en dirección a León y no dijo nada más cuando la luz de Balmung brilló de verdad y una tormenta de polvo dorado fue todo lo que quedó a su paso. Siegfried del Nibelungen. La perdición de todos los dragones. Los vientos soplaron sobre llanuras idílicas, llevándose consigo el cansancio del día y la esperanza de un mañana mejor. La vida es fugaz en sus limitaciones y, sin embargo, el valor, la gloria y el deber que nacen de su causa son los cimientos de la historia y los relatos de leyendas y mitos. Es como una chispa luminosa que grita en la noche un valiente aquí estoy, que se escucha por todas partes. Porque seguramente en la vida hay sentido incluso si esa vida comenzó de manos de un homúnculo humilde salvado por la dedicación de un héroe. Sieg apretó los puños, pero no dijo nada en el camino de regreso al campamento de Archer con todos los demás. Un aire sombrío los había acosado durante todo el viaje de regreso, y Jeanne no pudo evitar dejar caer los hombros. Esta no era la primera vez que sus camaradas se sacrificaban por ella, pero esta era diferente en el sentido de que Siegfried no tenía la obligación de adaptarse a su egoísmo. Ella frunció el ceño, sus dientes mordiendo el interior de sus labios. El objetivo había estado justo frente a ellos, la clave para derrotar al pináculo de las especies fantasmales a la entera disposición del enemigo Jeanne, y ahora ese hombre se había ido. Sin embargo, el sacrificio de ese hombre se cambió por la seguridad del mariscal Gilles y el ejército francés. Jeanne suspiró, en conflicto, y en este caso, no había nada que pudiera decirse para consolarla. Era solo otro peso para llevar sobre sus pequeños hombros. Supongo que fracasaste en tus esfuerzos. Una voz los llamó cuando llegaron a la maleza del bosque en las afueras del campamento de Archer. Archer saltó de un árbol y evaluó al grupo apático con un gruñido. Sus brazos se cruzaron frente a él, con el ceño fruncido en su rostro antes de sacudir la cabeza y suavizar su expresión. Todos parecían cansados. Habían trabajado duro. No te tomes el fracaso a pecho. Archer reprendió más por ellos que por el suyo. Necesitaban superar este bajón. Tendremos que pensar en otra cosa. Todos ustedes pueden unirse a los demás. También regresaron con algunas caras nuevas.
¿Lo lograron? Ritsuka preguntó esperanzado. Archer sonrió. Tenía bajas expectativas de mi nueva maestra, pero toda la confianza en sus sirvientes. Compruébelo usted mismo. La comisura de los labios de Mash se torció hacia arriba, imaginando completamente la reacción de Olga si escuchaba la evaluación de Archer sobre ella y sacando diversión de ello. Esto la convirtió en una chica mala como Romani le enseñó a no ser. Aplaudió, ganándose una mirada de Ritsuka y vergüenza de su parte. Vámonos. Mash rápidamente aceleró el paso, sonrojándose todo el camino mientras Ritsuka la seguía. Sieg y Jeanne se unieron al resto a un ritmo más tranquilo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La vista en la que el grupo entraría era animada cerca de las afueras del campamento. Como la mayor parte del campamento se dedicaba a tratar a soldados heridos y ciudadanos de Francia, era natural que Olga y su grupo se vieran obligados a quedarse afuera debido a las limitaciones de espacio y el ruido. Mucho ruido. Olga parecía un poco fuera de sí mientras estaba sentada en un tronco de un árbol derribado, su mirada en Sasaki no era exactamente como solía ser, pero esto fue compensado en gran medida por el ceño molesto en su rostro mientras se tapaba los oídos con las manos. 1-2. 1-2. Probando. Tu ídolo está aquí, idiota, este es mi momento de brillar. Devuélvemelo. Esta fue la razón por la que Archer los echó del campamento. Justo ante los ojos de todos, un par de mujeres jóvenes se peleaban por un micrófono que no tenía idea de dónde provenía. Uno vestía una falda oscura con volantes y sostenía una lanza puntiaguda con una mano, mientras que el otro vestía un kimono floreado y sostenía un abanico teñido con el calor de las llamas. Devuélvemelo, zorra. ¡No! Un desorden de cabello rojo y menta que fluía y que pertenecía a cada mujer respectivamente fue arrancado de raíz, lo que provocó gritos de indignación de ambas antes de que cayeran una sobre la otra. Ritsuka no tenía palabras para lo que estaba viendo y, francamente, Jeanne estaba considerando si debería tratar de calmar a ambas mujeres. Sin embargo, fue entonces cuando llegó una explicación útil en la forma de Sasaki, quien se acercó. Los encontramos discutiendo en las ruinas de un pueblo con Rider tratando de mediar sin ningún resultado. El Lancer es Elizabeth Bathory, y el Berserker es Kiyohime. Sasaki elaboró por el bien de Ritsuka, Mash, Jeanne y Sieg. En el fondo, Elizabeth y Kiyohime ahora se estaban tirando de las mejillas, rodando por el suelo y tratando de inmovilizar a la otra para arrebatarle el micrófono. Zeka, el jinete en cuestión, St. George sacudió la cabeza con impotencia. George vestía una armadura plateada draconiana con una capa ondulante blanca sobre los hombros. Sus rasgos eran cuadrados y cincelados, su cabello castaño largo hasta el cuello, ondeando detrás de su espalda, pero parecía derrotado en este momento. Mash sudaba mientras Sasaki parecía completamente acostumbrado a los estragos. ¿Cómo los convenciste de que nos ayudaran? Mash tartamudeó. Sasaki se encogió de hombros y se giró para mirar a Olga, quien se puso rígida y se volvió para mirar a un sonriente Espartaco. Todos se estremecieron, incluso Elizabeth y Kiyohime hicieron una pausa en su pelea mientras Olga se abrazaba a sí misma con los brazos, claramente traumatizada. De tanta carne carnosa, tanto amor. Sus ojos se volvieron huecos, su tez palideció más allá de toda medida. Sasaki tosió torpemente y fingió no notar nada. Incluso él había desarrollado una buena dosis de respeto por lo abrumador que podía ser Espartaco en una batalla prolongada. Hubo una pelea, y Spartacus de alguna manera terminó deteniendo todo con su noble fantasma y algo de entusiasmo. Sasaki no explicó más, y simplemente lo dejó ahí. Hizo una pausa, evaluó a Ritsuka, Mash, Sieg y Jeanne y llegó a sus propias conclusiones. Supongo que las cosas no fueron tan bien de tu lado. El grupo de Ritsuka se marchitó visiblemente, y esto fue suficiente respuesta. La solemnidad en el aire fue suficiente para que Elizabeth y Kiyohime se dieran cuenta de que había gente nueva alrededor y se olvidaran del micrófono. Ni Elizabeth ni Kiyohime habían hecho contratos con Olga, por lo que ver a Ritsuka atrajo su atención inmediata. Teniendo en cuenta que Da Vinci ya les había informado sobre la situación en Orleans, ya habían accedido a ayudar, así que lo que importaba ahora era encontrar un maestro adecuado. Mash se animó, un sentimiento de cautela hizo que se interpusiera entre Ritsuka y los nuevos Servants mientras agarraba el mango de su escudo. Kiyohime y Elizabeth corrieron por las presentaciones, la mirada de Kiyohime se centró intensamente en Ritsuka, pero Spartacus apareció detrás de ambos, con una sonrisa de oreja a oreja y sin decir mucho más.
Las dos chicas se congelaron dócilmente y retrocedieron casi como si alguien fuera a huir de algo repugnante. Mash suspiró aliviado mientras que Ritsuka solo parpadeó confundida. Sin embargo, inevitablemente, Kiyohime y Elizabeth atraparían a Mash con la guardia baja y se abalanzarían sobre Ritsuka para formar sus contratos temporales. Con su presencia alrededor, la atmósfera del campamento se volvió más y más animada, pero este no fue el caso para todos. Sieg se había retraído en sí mismo y meditaba sobre las palabras de partida de Siegfried, mientras Jeanne meditaba sobre el estado actual de su país y los sacrificios de sus camaradas. Muy pronto, el día se convertiría en noche, trayendo consigo la revelación de un nuevo desarrollo. Más tarde esa noche, un susurro en los arbustos del campamento alertó a todos de la presencia de un enemigo que dejaba en claro que no estaba tratando de esconderse. Las lecturas indican que es un Servant. Estén en guardia, todos ustedes, aconsejó Da Vinci mientras el eco de las teclas resonaba en la transmisión. La lectura viene del sur. Todos estaban listos, todos mirando hacia la dirección especificada. Olga se mantuvo erguida, Ritsuka a su lado mientras sus servants aseguraban la seguridad de los Masters. Un aire helado de la noche sopló sobre sus rostros, las llamas de la fogata alrededor de la cual todos estaban sentados parpadeaban y crepitaban, las brasas se elevaban en una tormenta danzante. Perdón por la intrusión, una respuesta sincera y cortés salió de la boca de una hermosa mujer de cabello lavanda que sostenía un bastón con puntas cruzadas. Sus ojos eran del azul más profundo, llenos de pasión, calidez y amabilidad que ninguna maldición de la locura podría manchar. El cabello de la mujer se estiraba hasta la cintura por encima de la capa azul corta que le cubría los hombros y estaba conectada a un collar rojo. Llevaba un enterizo. Un vestido blanco, escotado, con pasamanería roja, con mangas anchas e interior color gris con estampados de rosas. El vestido tenía una sección similar a un adorno en el medio hasta el ombligo, exponiendo partes de su piel clara. La falda que llevaba la mujer estaba dividida en dos partes con un cinturón que aseguraba la tela para que fluyera libremente hasta los tobillos, cubiertos por medias azules que llegaban hasta los muslos. Un juego de guanteletes dorados y verdes cubría sus antebrazos, mientras que sandalias de tacón alto adornaban sus pies. Era majestuosa y exudaba un aire de fe y devoción justas. Mi nombre es Marta, y he venido guiada por la luz de mi Señor. Bueno, digo eso, pero su voz no me ha llegado en esta era. Marta se sonrojó antes de toser en sus manos, su rostro redondeado hacía que la mirada fuera bastante encantadora. En cualquier caso, asumió un aire más serio. Marta, como en Santa Marta. St. George habló desde cerca del lado de Olga, su nuevo maestro temporal. La continencia de Jeanne se iluminó ante la presencia de otro compañero Servant considerado como un santo. Sí. Esa sería yo. Marta no reveló ningún indicio de arrogancia, sino desgana. Desafortunadamente, nos encontramos en lados opuestos. A regañadientes, me veo obligado a seguir las órdenes de mi maestro de matarte, y ser un berserker no ayuda mucho al impulso. La tensión aumentó inmediatamente por la declaración de Marta, el aire cada vez más cargado con la creciente energía mágica de Marta. Como mínimo, quería venir y ver por mí mismo el rostro del santo de Francia, y pedirte que no te rindas. Jeanne no podía encontrarse con la mirada alentadora de Marta porque aún le quedaban dudas. Marta no llamó a Jeanne por nada. En cambio, se dirigió a todos los demás. Si todos ustedes no pueden derrotarme, entonces no tienen ninguna posibilidad contra mi maestro en Orleans. No se dijo, pero la probabilidad de que Marta ganara contra todos los Servants de Ritsuka y Olga combinados era imposible. Marta obviamente entendería esto y, sin embargo, vendría de todos modos. ¿Sus intenciones no eran lo suficientemente claras? No se atrevía a pelear sabiendo la opresión y los males que su maestro estaba causando en Francia. Aquí es donde entra el santo de Francia. Si eres tú, entonces debes poner fin a esta tragedia, había resuelto Marta hacía mucho tiempo. Agitando su bastón, Marta se preparó para el combate. ¿Debemos pelear? George frunció el ceño mientras levantaba su espada. No deberíamos pelear si podemos evitarlo. Ritsuka expresó su acuerdo mientras Olga se enfocaba en Marta por cualquier movimiento repentino. Hablas como si pudiéramos cooperar. Estoy obligado por contrato y autorizado por una maldición. Marta frunció el ceño antes de vacilar. Eso facilita las cosas ya que tienes un maestro. Cuando él
Un borrón de color rojo abarcó abruptamente toda la visión de Marta, acompañado por la visión de una daga retorcida apuñalándose en su costado y liberando una ráfaga de energía nacida de la ruptura. No me ocupo de sí, gruñó Archer mientras sacaba la daga retorcida del costado de Marta y se ponía de pie con aire de suficiencia. ¿Esa daga? Olga no pudo evitar tartamudear cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Te rompiste su contrato como si nada. Romani y Da Vinci, que monitoreaban la situación desde la sala de mando de Chaldea, estaban tan atónitos, pero no tanto como Jeanne Alter y Gilles Caster en Orleans. Una carta de triunfo secreta. Archer lo desechó casualmente y miró a Marta. Ahora bien, ¿cómo se siente la libertad, Saint? ¿Eh? Marta se quedó congelada durante mucho tiempo, completamente desconcertada. Pero eso es increíble. Mash tenía estrellas en los ojos. Yo diría que haciendo trampa, intervino Olga, pero había una clara capa de orgullo en su tono cuando consideró que era la maestra temporal de Archer. Y en ella quiero decir, ¿podría crear esa daga también? La pronunciación de ese nombre de repente dejó a Olga, Mash y Ritsuka oprimidos por el recuerdo de la despedida de su compañero maestro. En comparación, Marta se animó casi con cariño. Esto no pasó desapercibido para Archer, quien estaba justo al lado de Marta. Tenía un presentimiento de hundimiento, pero sus labios no pudieron evitar contraerse hacia arriba. O tiene la suerte del diablo o es el favorito del cielo. Archer optó por no llamar a Marta todavía, ya que la propia Marta parecía bastante ansiosa por calmar el estado de ánimo sombrío. «Esta Emilia de la que hablas», comenzó Marta lentamente. «Quizás, te refieres a un maestro humano con cabello rojo y que puede cocinar muy bien». Silencio. Olga estiró el cuello con rigidez para mirar a Marta, seguida por Mash y Ritsuka, quienes tenían un brillo en los ojos por la creciente comprensión. ¿Tenía una camisa que se parecía a la de Ritsuka? No sé sobre la cocina, pero a veces puede ser un idiota. Olga enumeró las cosas una por una, y aunque Marta dudaba de algunas de las descripciones, todavía asintió con la cabeza, llevando a todos a la misma conclusión. Emilia Senpai está viva. Las facciones de Mash se iluminaron significativamente. Ya veo. No me extrañaría que esta versión de mí misma les mintiera tan descaradamente a todos. Jeanne frunció el ceño con consternación, pero Marta era la que parecía preocupada. No deberían ser demasiado duros con esa mujer, intervino Marta en voz baja, moviéndose para sentarse junto a la fogata al lado de todos en lugar de quedarse incómoda con Archer. Las opiniones encontradas surgieron de la respuesta de Marta, pero ella se mantuvo firme. Al principio, Marta creía que Jeanne Alter era realmente mala, pero en las últimas semanas en el castillo de Orleans, notó cambios en el comportamiento de Jeanne Alter. Ella sonrió cuando nadie más estaba mirando. Mostró alegría mientras arrastraba un caldero de comida cocinada. Era menos irritable, y más importante aún, el tiempo que pasaba en la mazmorra con su prisionero la dejaba cada vez menos con una ira cegadora, reemplazada en cambio por la duda y la indecisión. Había luz dentro de ella, enterrada demasiado profundamente por un odio ardiente que poco a poco estaba siendo excavado. Marta se humedeció los labios y no sabía cómo expresar sus verdaderos pensamientos, pero lo intentó de todos modos por virtud y buena voluntad. No sé cómo expresarlo mejor, pero si tuviera que describir a mi antigua maestra, sería una oveja perdida, descarriada y resentida. Marta miró a Jeanne. Puede ser simple etiquetar a uno como falso y al otro real, pero para mí, en su base, ambos son iguales. Se siente como si algo se mezclara en el medio, casi como hermanas que tomaron dos caminos diferentes. Hermanas, murmuró Jeanne, lejos de estar convencida, pero no dispuesta a ignorar la sabiduría de una santa como Marta. El resto mostraba diferentes niveles de escepticismo, pero se sentía más preocupado que cualquier otra cosa. No los obligaré a que se lo tomen con calma ni la juzguen menos, pero por favor, ténganlo en cuenta. Marta se rascó la nuca tímidamente. Estaré de acuerdo en pelear con todos ustedes mientras tanto, y tengo mucha información para compartir. Archer tarareó mientras pensaba antes de asentir, prestando gran atención como todos los demás. Cuando Marta comenzó a hablar sobre el diseño actual de Orleans, la cantidad de servants bajo el control de Jeanne Alter y el daño que Saber Alter ya había hecho antes de verse obligado a retirarse. Si estás buscando a tu amigo, está en la mazmorra que Jeanne Alter frecuenta en la parte inferior del castillo. Esta información fue la que Olga y Ritsuka tomaron en serio mientras Archer calculaba la fuerza de las fuerzas enemigas con el ojo de su mente. Archer enderezó la espalda y pronto se dirigió a todos.
Nos dividiremos en dos grupos, comenzó. Olga y sus servants, junto con Marta como guía, rescatarán a mi yo más joven, y el equipo de Ritsuka distraerá o derrotará a Jeanne Alter mientras tanto junto con Rider. Lo sé, es mucho pedir cuando se enfrenta a un dragón verdadero, pero Ritsuka, por favor aguanta todo el tiempo que puedas. Ritsuka tragó saliva antes de asentir afirmativamente. Déjanoslo a nosotros, Mash apretó los puños. George asintió en comprensión mientras Sieg y Jeanne se resolvían por lo que estaba por venir. Sin embargo, una persona no estaba del todo satisfecha con los desarrollos. ¿No deberías pedir la opinión de tu maestro? ¿Quién te hizo el líder? La frente de Olga se contrajo mientras miraba a Archer. ¿Tienes un mejor plan? El rostro de Archer era neutral y despreocupado, pero Olga no pudo evitar sentir que estaba siendo engreído con ella, como si supiera que no tenía un mejor plan. Se sonrojó de vergüenza hasta las orejas, sus mejillas se sonrojaron cuando rápidamente cerró la boca y se dio la vuelta. Haremos lo que mi servant ya ha dicho, murmuró casi incoherentemente, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Después de todo, todos tenían mucho en lo que pensar. La marcha a Orleans comenzaría al amanecer. Los días siguientes pasaron en un borrón de indecisión y resolución cuando la capital de Orleans apareció a la vista. Archer se paró al frente, inspeccionando las fuerzas de Jeanne Alter antes de fruncir el ceño, seguido por todos los demás. El aleteo de las alas de cuero era ensordecedor en su intensidad, las sombras con cuernos tapaban el cielo en el corazón de la singularidad de Francia, donde la figura amenazadora de un dragón negro se deslizaba sobre todo. En el suelo, los wyverns rojos patrullaban, dándose un festín con bocados de carne y gruñendo en voz baja a cualquiera que se atreviera a acercarse. La guerra de los 100 años del dragón maligno. Sentada sobre la cabeza del dragón negro estaba Jeanne Alter observando la distancia que dominaba las colinas y las llanuras. Archer les indicó a todos que se quedaran quietos para no ser vistos o detectados, pero la gran cantidad de wyverns era alucinante. En ninguna parte antes él o cualquier otra persona había visto tantos reunidos en un solo lugar. Esto es mi culpa, se disculpó Marta de repente. Mi antiguo maestro no se arriesgará a enviar más sirvientes sabiendo que tenemos alguna forma de arrebatarle el control. Entonces, en lugar de eso, reúne un ejército de wyverns. George preparó su orgullosa espada, Ascalón, una espada que mata dragones. Esto va a ser más difícil de lo que esperábamos, pero debemos mantener el corazón. Archer frunció el ceño mientras lanzaba una mirada en dirección a Ritsuka y sentía un sentimiento de culpa. No importa cómo lo viera, pedirle que contuviera esta cantidad de enemigos solo era prácticamente imposible. ¿Deberíamos ceñirnos al plan?, preguntó Jeanne preocupada. Nadie respondió. Incluso Elizabeth y Kiyomi me fruncieron el ceño. Archer cerró los ojos. No podía usar sus cartas de triunfo aquí mientras el verdadero enemigo se escondía en las sombras, pero no parecía haber muchas opciones dadas las circunstancias. Hagámoslo, dijo Jeanne de repente. Si soy yo, entonces mi otro yo seguramente vendrá personalmente a confrontarme en lugar de enviar wyverns. Puedo distraerla al menos mientras ustedes se escabullen para rescatar a su amigo. Moriremos, ¿sabes? Elizabeth levantó la barbilla mientras hacía una mueca. Jeanne sonrió con ironía, lo que hizo que Elizabeth se alejara. Está bien, entonces, también haré todo lo posible para mantener a salvo al maestro y a los cerditos. Haré lo que mi maestro quiera. Kiyomi se aferró al brazo de Ritsuka para gran disgusto de Mash. Yo también haré mi parte, asintió George hacia Archer y Olga, quienes no cedieron. No. Aborta la misión, interrumpió Olga con severidad, sorprendiendo a Ritsuka, quien la miró. No puedo poner voluntariamente a un miembro valioso de Chaldea en una misión suicida. Tendremos que pensar en otra cosa. No hay nada más, suspiró Archer mientras señalaba a todos. Esto es todo lo que tenemos a menos que quieras incluir a los soldados franceses y al ejército. Entonces iré por mi cuenta, Jeanne tragó y propuso. Ritsuka no estará en peligro, y como dije, seguramente podré atraer la atención de mi otro yo. No, no puedes. Los ojos de Sieg se dilataron en el silencio que siguió a las palabras de Jeanne. Esto significaba que en realidad estaba siendo considerado. Sin embargo, realmente era una solución viable, dado que significaba el sacrificio de Jeanne. No. Por eso precisamente Sieg no podía aceptarlo. No podía permitir esto, ¿y para qué? ¿Por qué razón estaba dudando? No se resolvería este asunto si pudiera poner su corazón donde estaba su deseo y seguir adelante.
Si no por sí mismo, entonces por el bien de Jeanne, como lo había hecho una vez antes. Si no actuaba ahora, Jeanne moriría. Sieg, cobarde. Basta de cavilaciones. Su vida se va a poner en peligro. No, seguiremos con el viejo plan. Sieg forzó las palabras, ignorando la mirada de advertencia que le envió Olga. Jeanne miró a Sieg aturdida, la intensidad de sus ojos y la profundidad de sus emociones desencadenaron una respuesta desde lo más profundo de ella. Como espíritu heroico, no era más que una copia de sí misma en el trono y, sin embargo, había un factor de vinculación involucrado. Un anhelo de un milagro. Un deseo de reencuentro que antes se creía imposible. Jeanne frunció los labios, pero Sieg no vio nada de esto mientras miraba a Jeanne. Tu fuerza es tu compasión. Pensó en los recuerdos de Apócrifa, un guión no grabado de una historia no contada. Los recuerdos que tenía santificados dentro de él, eso lo definía. Las experiencias, alegrías y anhelos convergieron en una sola motivación. Abriré el camino. Si era por ella, entonces podría dejar de lado la duda y la reserva y esforzarse por cumplir la tarea que Siegfried le había pedido. Le faltaba la confianza, la voluntad de creer en su propia fuerza, sin embargo, la fe en él nunca vaciló a pesar de su corto tiempo juntos. El corazón de los dragones late dentro de ti. Sí. Esas palabras significaban más para su mentalidad actual que cualquier otra cosa. Maestro, gritó con severidad. Permiso para desplegar noble fantasma. Ritsuka se quedó en blanco por un momento, pero había algo en el comportamiento de Sieg que le decía que confiara y creyera. Otorgada. Sieg contuvo el aliento. Se dio permiso. El momento de actuar era ahora. Sieg, eso es un dragón y un ejército de wyverns, intentó protestar Jeanne, ignorando la ironía de que ella misma estaba lista para enfrentarlos sola. Ningún servant solo puede derribar uno sin propiedades o armas antidragón. Sieg negó con la cabeza. Aún así, su trabajo era solo uno. Los derribaré, así que el resto de ustedes esperen mi señal. Sieg comenzó a correr hacia adelante, agarrando la mano de Jeanne y llevándola con él mientras franjas de energía mágica azul espesa emanaban de su forma como una antorcha en la noche. Sei, Jeanne gritó solo para ser interrumpida. Confía en mí. Sieg esbozó una sonrisa forzada, tratando de transmitir una confianza que no engañaba a nadie. Te dejaré pelear con la otra Jeanne en terreno llano. Tentativamente, Jeanne cerró la boca y no dijo nada más. Los dos salieron disparados del bosque y se adentraron en el trillado camino de tierra hacia Orleans a la vista de Jeanne Alter, el dragón negro y los wyverns. Los rugidos resonaron seguidos de vientos feroces, llamas e intenciones asesinas. Por el agarre que Sei tenía sobre Jeanne, ella podía sentir su mano temblando, pero él no mostró ni una onza de la inquietud que estaba sintiendo y audazmente continuó hacia adelante. Noble fantasma. Despliegue. Las palabras fueron pronunciadas, la secuencia dio luz a una convergencia de energía mágica pulsante que se extendió rápidamente hacia el exterior. La suciedad y los escombros se levantaron del suelo y fueron arrojados violentamente lejos de un inicio de presión de una forma superior de existencia. Poder dracónico. Comienza la transformación. Un peregrinaje al más allá. Un rugido gutural resonó en una tormenta de cegadora energía azul, altísimas alas de reptil desplegándose desde el éter. El sonido del rugido se hizo más y más profundo hasta que los ojos rasgados se abrieron en una confluente tormenta de poder. Sus dientes eran espadas. Un gigantesco cuerpo escamoso emergió. Sus garras, segadoras de muerte y ruina. Tormentas de viento y una presión implacable obligaron a los wyverns en el aire a inclinarse. Sus alas un huracán. Soy el dragón maligno que se va volando sosteniendo el grial del cielo. Jeanne sintió que su percepción del mundo cambiaba, ya que todo lo que alguna vez fue grande se volvió cada vez más pequeño. Volaba sobre la cabeza de un dragón negro del mismo tamaño y aura que Jeanne Alter. Desintegrar todo. Sieg echó hacia atrás el cuello de su forma dracónica, su pecho se hinchó cuando su energía mágica reunida tomó la forma de un aliento que se filtraba de una boca abierta. Aka Filogaolgri. Los cielos ardieron. Mientras tanto. Señaló Olga de forma inaudible, pero no obtuvo ninguna reacción solo para hacerlo de nuevo. Señaló, las palabras huían de ella mientras gesticulaba con las cejas fruncidas como si estuviera confundida de que nadie más se sintiera como ella. Es un dragón, sí. He tenido